Continuamos con nuestra serie de mensajes basados en el libro de Job, ¿sí? Hemos titulado a esta serie Victoria sobre el dolor y el sufrimiento. Y bueno, hemos considerado muchos factores en relación a la vida de este lado del cielo, ¿sí? Recuerden, todos estos mensajes tienen que ver con nuestra vida acá. Cuando lleguemos en ese día glorioso del que hablábamos hace unos minutos, cuando Cristo venga por su iglesia y estemos con Él, entonces todo esto se acabará. No habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Pero mientras vivimos acá, vamos a enfrentar pérdidas. Y la historia de Job, hermanos, es una historia verídica, es una historia real de un hombre como tú y como yo, con las mismas emociones, con los mismos miedos, con los mismos sentimientos. Un hombre que disfrutó la bendición y la prosperidad de Dios. Y en un periodo de su vida, él enfrentó la pérdida de todo. En realidad, lo que Job sufrió, hermanos, no lo vamos a sufrir ninguno de nosotros. Job perdió todo, hermanos. Todo. La historia de Job es una especie de hipérbole, de exageración, aunque es real, pero de la máxima expresión del dolor y el sufrimiento. Después de tener todo, llegar a tener nada. Incluso la muerte en su familia. Cosas terribles que realmente ninguno de nosotros llegará a sufrir. Sin embargo, esta historia reconoce la realidad del sufrimiento, la realidad del dolor, y nos presenta ese conflicto que ya en su momento analizamos en esta serie. ¿Por qué, si Dios tiene el poder para evitar el sufrimiento y el dolor en la vida de sus hijos, por qué no lo hace? Y bueno, llegamos a la explicación bíblica de esa razón. Así que esta serie, hermanos amados, va encaminada a poder entender cuál es la victoria sobre ese sufrimiento. ¿Dónde está? Lo vamos a enfrentar. Sufrimiento de muchas formas. Hay cosas que a cualquiera de nosotros nos angustian. Hay cosas que nos causan dolor. A veces son triviales, hermanos. A veces son incluso absurdas. Podemos llegar a sufrir, podemos llegar a estar tristes por cosas absurdas. Pero es real. El sufrimiento es real. Por eso no podemos juzgar jamás a nadie y decir, oye, mira, considera cómo están sufriendo los otros, ¿no? No podemos tratar de encontrar consuelo en la comparación, porque no va a funcionar. Cuando usted encuentra a alguien sufriendo por algo, cuando usted encuentra a alguien enfrentando alguna pérdida que le ha causado un dolor, lo debemos entender así. Y debemos respetar el dolor y el sufrimiento que esa persona está enfrentando. Dios lo hace. No debemos nosotros de juzgar, no debemos nosotros de criticar a alguien que está sufriendo porque tal vez no le pagaron una factura, porque tal vez no le llegó su devolución de impuestos o por cualquier cosa. Porque no ha podido cambiar su casa, porque no ha podido cambiar su coche. Porque en la comparación no hay consuelo. No basta con decirle a alguien, hombre, mira, fíjate aquella persona, el dolor, el sufrimiento que enfrentó, no se compara en nada. Eso no va a dar consuelo. Eso no nos da la victoria, hermanos, sobre el sufrimiento y el dolor. Pero
Hemos hablado en esta serie, ligada a la última serie que tuvimos también sobre el libro de los Salmos, donde reconocemos que el dolor es real, que el sufrimiento es real, y además es inevitable para cada uno de nosotros que estamos en esta tierra, que también las consecuencias, hermanos, son reales, pero que la gracia de Dios sobreabunda, que la provisión de Dios siempre será mayor a cualquier pérdida que podamos enfrentar aquí. Siempre la provisión de Dios será mayor. Así que tratar de entender por qué sufrimos, tratar de razonar después de una profunda reflexión, ¿por qué estoy sufriendo? O algunos que dicen, bueno, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Tampoco funciona. Porque además, hermanos, no vamos a recibir esa respuesta de parte de Dios. Y no es lo que necesitamos. Hay personas que creen tener consuelo o que esperan tener consuelo de alguna pérdida, de algún dolor, si pudieran entender por qué. ¿Por qué me pasó esto? Y es a donde nos lleva esta historia, hermanos, en este quinto mensaje de esta serie es lo que llevamos. A partir del capítulo 3 y hasta el capítulo 37, encontramos a los amigos de Job tratando de consolarlo. Todos esos capítulos hay una profunda reflexión, donde los primeros 3 amigos de Job están tratando de entender por qué está sufriendo. Así como nosotros le damos vueltas a las cosas, ¿sí? 34 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de la tragedia de Job. ¿Y cuál fue su primera reacción? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿se acuerdan? Pero en el capítulo siguiente encontramos a un Job reclamando. Ese fue nuestro estudio último. Ahí encontramos a un Job que reclama, a un Job que viene y le dice, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me has abandonado? Ya ese Jehová dio, Jehová quitó, que en su momento, hermanos, parecía muy espiritual de parte de Job y que lamentablemente se predica tanto en las iglesias como una actitud correcta del cristiano. Se demanda de nosotros llegar a entender y aceptar a Dios como un Dios que da y como un Dios que quita. En muchos funerales escuchamos que usan ese pasaje. Jehová dio, Jehová quitó. Siempre que alguien está sufriendo, está enfrentando alguna pérdida, espiritualmente le queremos ayudar y a la gran mayoría se le ocurre ese verso, que es uno de los más famosos del libro de Job, es uno de los más reconocidos por propios y extraños. Desnudo salí del vientre de mi madre y así desnudo habré de entrar a la tierra, volver a la tierra de donde fui tomado. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y entonces se insiste que nosotros debemos de actuar así. Y este es el problema, hermanos, de una predicación aislada de la Escritura, de no predicar el contexto, de no predicar, hermanos, el cuadro completo, sino de manera aislada ver enseñanzas y decir, es la palabra de Dios y aquí dice. En otro tiempo hemos hecho esta reflexión. Espero no confundirlos. La palabra de Dios es verdad. ¿Sí? ¿Amén? Amén. De hecho, la misma Biblia se describe a sí misma como sin error, porque es la palabra perfecta de Dios. En algún momento hemos llegado a analizar aparentes contradicciones de la palabra y vemos que en realidad es un complemento una de la otra. La palabra de Dios
es verdad, ¿sí? Pero no todo lo que dice es la verdad. Es verdad que alguien lo dijo, pero no todo lo que dice es la verdad. Les pongo un ejemplo. Génesis 3. La serpiente va con Adán y Eva y le dice: no morirás, vas a ser igual a Dios. ¿Es verdad que lo dijo? Sí. ¿Pero es la verdad? No. Así de sencillo entendemos esto, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, en estos 34 capítulos encontramos consejos que se le dan a Job de parte de sus amigos, y que lamentablemente, hermanos, muchos de esos consejos son predicados a la iglesia. ¿Son verdad? Sí. ¿Pero son la verdad? No. Entonces habría que analizar, ¿verdad? En el contexto. Y ahí es donde vienen las confusiones. Porque usted lee esos pasajes y dice: híjole, qué bárbaro, esto es verdad. Por ejemplo, en capítulo 4, le dice este primer amigo, vayan en su Biblia por favor a Job, capítulo 4. Y aquí aparece Elifaz. Y le dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Elifaz empieza a argumentar con Job, a decirle: Job, a nadie, siendo bueno, le suceden cosas malas. Si tú estás enfrentando este sufrimiento, es por algo. ¿Cuántas veces, hermanos, alguien ha venido a darnos palabras de aliento de la iglesia y nos ha dicho: hermano, pues es que, pues como andas, examínate, ¿no? Porque a nadie que es justo le suceden cosas malas. Ahora, la respuesta a esta pregunta, a esta reflexión, le dice Elifaz así: reflexiona, a ver, recapacita. Porque acuérdense que Job está enojado con Dios. Y Elifaz le dice: no, piénsalo bien. ¿Hay algún justo que le pasen cosas malas? ¿Hay verdaderamente algún inocente que muera? Y la respuesta es sí. El Calvario. La respuesta es: en la cruz del Calvario murió un inocente. Pero no nosotros. Sin embargo, en esta reflexión, Elifaz quiere hacer comprender a Job que lo que está enfrentando lo merece, que es consecuencia de sus malos actos, es consecuencia de sus pecados. Si tú estás sufriendo esto, es porque algo malo hiciste. Y durante todos los capítulos siguientes aparece esta reflexión. Y le dicen: Job, ya dinos, ¿cuál es tu secreto? Ya confiesa tus pecados. Porque si estás así, es porque algo malo hiciste. Porque a nadie, siendo bueno, le van a suceder cosas buenas. 2 errores. El primero es que Elifaz asume que hay gente buena. Y ese es su más grande error. Él asume que hay gente buena. Por eso Jesús después reflexiona con los fariseos y religiosos de su tiempo y les dice: ¿ustedes creen que aquellos que se les cayó la torre de Siloé, no sé qué, ustedes creen que eran más perversos que ustedes antes y no se arrepienten? Ustedes también van a perecer. ¿O ustedes creen que aquellos que fueron perseguidos y asesinados eran más malas personas que ustedes? No. Pero Elifaz asume que hay gente buena. Y él asume pues
que si algo malo sucede, si algo malo nos sucede, es porque nosotros lo merecemos, es porque nosotros hemos hecho algo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, los discípulos vienen con Jesús, los mismos discípulos, y le traen a un ciego de nacimiento. Y le dicen, a ver, Señor, este hombre nació ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Sí? Y nosotros diremos, híjole, ¿cómo se puede pecar en el vientre de su madre, no? Porque es lo que están hablando. O sea, nació ciego, es decir, nació y ya llevaba varios pecados, ¿no? O sea, nació en el buró de crédito, ¿verdad? Espiritual. Y entonces nació ciego. Y sí hay referencia, hermanos, de un pecado en el vientre. ¿Se acuerdan? ¿Quién? Los gemelos aquellos, ¿verdad? Se peleaban y se jalaban y están ahí, ¿no? Dice, en tu vientre hay 2 naciones y se pelean. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no es cierto? Desde el vientre de su madre, esta guerra que hoy vemos y demás, por allá, ahí empezó, en el vientre de una mujer, ¿sí? Pero es esta idea que tenemos siempre, hermanos, de que, bueno, nuestro comportamiento, ¿sí? Si somos buenos, entonces no nos van a suceder cosas malas. Y eso, hermanos, ha generado tantos conflictos en la iglesia cristiana. Porque, ¿cómo le explicas a alguien, después de que predicaste eso, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien cuando enfrenta un dolor? Y cuando tú dices, oye, son unas personas fieles en la iglesia. A comparación mía, dices, no, pues los hermanos. ¿Cómo entiendes eso? Después de haber dicho esto. Ahora, los amigos de Job están presentando a un Dios que te va a retribuir el bien y el mal. Es lo que están diciendo aquí. Pero, ¿cómo conciliamos esa enseñanza? Por ejemplo, con el Salmo 103, que dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que la visión de la mayoría, lamentablemente, de los cristianos en ese tiempo, se contrapone a lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. En este Salmo 103. Es muy diferente la manera en la que Dios se ve a la manera en la que muchas veces la iglesia ve a Dios. Siguen creyendo en ese Dios que nos va a castigar. Siguen creyendo en ese Dios que trae cosas malas a nuestra vida. Es increíble, hermanos, pero a veces se predica desde los púlpitos más karma. Todos saben qué es eso, ¿verdad? Que la gracia. El karma es eso, ¿no? De que si haces algo malo o bueno, lo que sea, se te va a devolver. Parece que eso es lo que se predica. Porque se toman precisamente pasajes de manera aislada, como esta enseñanza que Elifaz, este consejo que Elifaz le da a Job. El dolor y el sufrimiento, hermanos, no es un castigo impuesto por Dios. El dolor y el sufrimiento es parte de la naturaleza, ciertamente desde el pecado original. ¿Sí? Desde un principio vivimos en una naturaleza caída.
Pero no es que Dios, te equivocaste, te voy a castigar. Haz bien para que te vaya bien, pero si haces mal, te va a ir mal. En lo que estaban equivocados, hermanos, los amigos de Job, es en asegurar que Job estaba siendo castigado por Dios, porque algo malo había hecho. Ellos creían que Job estaba bajo un juicio, pero ellos no sabían lo que nosotros sabemos, porque nosotros ya leímos todo el libro de Job. Nosotros conocemos toda la historia de Job. Ellos no. Así que no podemos nosotros predicar desde una visión cerrada solamente este consejo o esta reflexión que en este caso Elifaz hace. Estaban equivocados porque pensaban que nuestra relación con Dios depende de la meritocracia, de lo que puedo ganar, depende de mis méritos. Esa era la reflexión de ellos. ¿Quieres que Dios te bendiga? Entonces haz las cosas bien. Si hago bien, Dios me va a bendecir. Si hago mal, Dios me va a maldecir. Ellos coinciden, hermanos, al describir que hay una manera a través de la cual Job puede restaurar su vida. Pero ellos dicen, la debes de ganar, debes trabajar por ellos. Después viene en capítulo 8 otro amigo, Bildad. Dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Capítulo 8, verso 1. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaren contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Acuérdense que se murieron los hijos de Job. Si tus hijos pecaron contra Él, entonces Él se los llevó por eso, por pecadores. Imagínense. Y si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ya le da la solución. Tienes que ser limpio y recto, Job. ¿Quieres salir de esta crisis? Acuérdense, en este momento está Job en la calle, en las ruinas, enfermo. Y entonces le dicen, bueno, si tú quieres verdaderamente restaurarte, tienes que ser limpio y recto. Dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. O sea, lo que Bildad está diciendo es, Job, tu obediencia y tu fidelidad van a generar el favor de Dios en tu vida. Tu obediencia y tu fidelidad. Pero ojo, si Job hace esto, entonces Satanás tenía razón. ¿Se acuerdan cómo empezó todo? ¿A poco te teme Job de balde? Pues si todo le das, le ayudas en todo, no lo podemos tocar, lo proteges. Entonces tendrían razón de que Job solamente adoraba a Dios por las cosas buenas que le daba. Si Job sigue el ejemplo o el consejo más bien de sus amigos, en este caso de Bildad, le estaría dando la razón a Satanás. Satanás podría haber venido delante de Dios. ¿Ya ves? ¿Qué te dije? Te alaban nada más por lo que les das, porque les conviene. Eso es lo que ellos quieren que Job haga. En capítulo 11, hermanos, siguen estos amigos de Job hablando acerca de este tema. Y entonces ahora viene Zofar
Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Si yo tomo, hermanos, este pasaje de manera aislada, sale un mensaje de desafío tremendo en contra del pecado, ¿verdad? Porque fíjense bien cómo dice, o sea, si tú limpiares tu rostro, si tú hicieres, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Ahora, ¿todas estas son cosas buenas? Por supuesto que sí. Pero el enfoque aquí, hermanos, sigue siendo el hombre. Hazlo. Es decir, ¿quieres que Dios te bendiga? Pues limpia tu vida. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Ahora, esto es verdad. Es verdad, hermanos, que necesitamos estar limpios. Pero es imposible hacerlo nosotros mismos. Ese es el tema aquí. Porque si leemos todo esto, cualquiera dirá, no, es que esta es la verdad. Sí, pero no es el camino. Sí, pero no es la manera. Porque no puedo. Porque necesitaría verdaderamente presentarme delante de Dios completamente limpio. No a medias. Dice, si mirares la iniquidad y no la consintieres, si la echaras de ti, y al día siguiente, es más, ese mismo día, ¿no? Los pensamientos, y esto, y aquello, y otra vez a empezar. No, Señor, ahora sí, ya, mañana, ahora sí. Vamos a dormir mejor, Señor, porque ya apenas va mediodía y ya la regué toda, ¿verdad? Así que mejor me duermo. Y luego dormido hago también barbaridades. ¿Verdad? Y no se puede. Y me levanto con todo el entusiasmo. Este es un mensaje motivacional maravilloso, hermanos, ¿eh? Si tú dispusieres tu corazón, porque hasta hay que torcer la voz así y hacerla media rara, ¿no? Y extendieres a él, una cosa así. No me sale, perdón. Porque así tiene que ser, si no, no pega, ¿verdad? Y un piano de fondo así haciendo, y las luces y demás, y ya. Vamos a salir todos motivadísimos. Amén, qué mensaje tan poderoso del pastor. Y sale el pastor y lo primero que hace es que la esposa lo regaña y demás. Así fueras en la casa, ¿no? Es que no. Y ese tipo de cosas, ¿no? Digo, los pastores de otro lado. ¿Te han dicho? Sí, me han platicado, no sé, Emilio, ahí como le diría. Saludos, por cierto, mi querido pastor Emilio. Entonces, pues desde esa perspectiva todos queremos saber si estamos bien con Dios. ¿Cómo saber que estoy bien con Dios? Y se han escrito libros, hermanos, acerca de eso. ¿Cómo saber que estoy bien con Dios? Y se hacen preguntas de diagnóstico. Y en ninguna de ellas encontramos a Jesús. Todo tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con lo que yo hago. Estos tres
amigos de Job, hermanos, no entendían el concepto de la gracia. No lo entendían. Ellos creían que nuestra relación con Dios dependía de la meritocracia. Quiero estar bien con Dios, entonces tengo que hacer las cosas bien. Ahora, por supuesto, si usted lee Deuteronomio 28 y dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedecieres, si oyeres mi voz y obedecieres los preceptos que yo te voy a mandar hoy. Luego más adelante, por allá del verso 14 del mismo Deuteronomio 28, dice, pero acontecerá que si no cumples, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Así que parece que está soportada esta idea, hermanos, de la meritocracia, de que si cumplo y no cumplo, pues mi relación con Dios será buena o mala. Estaré bien con Dios o mal. Sí, pero recuerden, hermanos, la ley fue dada con un propósito. Lo dice el apóstol Pablo. La ley fue dada, hermanos, para que yo cierre mi boca delante de Dios. Porque dice, delante de Dios, nadie se va a gloriar en su carne. No podemos venir delante de Dios, hermanos, en nuestras fuerzas. Y lamentablemente estos consejos siguen vigentes hoy en día y se difunden demasiado. Y además tienen mucho éxito ese tipo de mensajes. A la gente le gusta que le digan qué hacer. Nuestra carne se altera, se aviva. Sí, yo sé que puedo. Nos gusta saber. Cuando quien hace que estemos bien con Dios es Dios mismo. No nosotros, hermanos, sino Dios mismo. El mensaje de la gracia nos dice, hermanos amados, que somos salvos por la obra de Dios. La salvación es obra de Dios, no de nosotros. Jamás ha dependido de nosotros. El Evangelio nos enseña, hermanos, que el factor determinante de mi relación con Dios es su amor por mí. Es su fidelidad y no la mía. Ese es el factor determinante. Su fidelidad. Su amor por mí. El fundamento del Evangelio es su bondad, no la mía. Jesucristo le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno, sino solamente Dios. Así que nuestra justificación, hermanos, está fundada en la declaración de que fue Dios quien nos limpió. Dice Pablo en la carta a los Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. No es que nosotros alcanzamos la sabiduría, no es que nosotros alcanzamos la justificación. No, hermanos. Entiende, el cristianismo no es acercarnos nosotros a Dios. No es nuestro caminar hacia Dios. Eso es cualquier religión. El cristianismo, hermanos amados, es Dios acercándose a nosotros. Juan dice en su evangelio en el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Dios acercándose a nosotros. Eso es el evangelio, eso es el cristianismo, no nosotros acercándonos a Dios, no hay manera. Y como les digo, entiendo que cuando vemos a alguien perdido, a alguien desesperado y demás, le decimos, busca a Dios, está bien. Le decimos, acércate a Dios, está bien. Porque lo único que le estamos diciendo es, pon tu confianza en Dios. Si usted le dice, busque a Dios, no es porque Dios esté escondido.
Porque él mismo dice, búsquenlo mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea, no es que, pues, ¿y dónde está Dios? Voy a buscarlo. No, si dice que busques a Dios, es porque está aquí. Aquí, pegado a ti. Si dice llámalo, es porque está cercano, porque te está escuchando. No es que, pues, a ver dónde. Voy a buscar a ver dónde está Dios. ¿Cuántas personas hacen largos peregrinajes para buscar en una epifanía, un encuentro con Dios? Largos viajes. Porque es que allá está la unción, porque es que allá está. Y no me refiero solamente a lo que conocemos como peregrinaciones y demás. Me refiero, hermanos, aún en el pueblo cristiano, lamentablemente. No vamos porque allá está la unción con X, ¿no? O va a venir un profeta, o va a venir un predicador con una unción especial, y hay que ir en pos de él. Y nos andamos buscando a hombres, hermanos, que después resultaron ser estafadores, ¿no? Lamentablemente. Porque no vemos hombres perfectos. Porque es Dios el que se acerca a nosotros. Por eso la gracia ofende a muchos. Por eso muchos nos critican. Seguramente algunos de ustedes han enfrentado esa crítica entre el pueblo cristiano. No, cuidado con ese mensaje. Es peligroso el mensaje de la gracia. Claro, porque te hace perder el control. Un día un hermano me decía allá en Gómez, oye pastor, ya predícales un poquito de ley para ver si llegan temprano. A ver si llegan. Hermano, por favor, ¿verdad? Es que mira, mi hermano no quiere venir porque esto, échale un poquito ahí de... No le puedo mentir, no le puedo engañar. Si la gracia, si la bondad, si el amor de Dios no te es atractivo, no te va a ser atractivo nada. Nada. Pero lamentablemente la mayoría de la gente está en pos de eso, ¿no? ¿El qué tengo que hacer? Entonces los consejos de los amigos de Job, de esos 3 primeros amigos de Job, a muchos les alientan. Y créanme, o sea, se oyen maravillosos, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a cumplir. La gracia, hermanos, ofende a muchos. Porque la gracia va en contra de toda esta idea de que el hombre es bueno. La antropología, grandes filósofos dicen, el hombre es bueno cuando nace, pero su entorno lo pervierte. Eso dice la antropología. Grandes sociólogos y demás dicen, no, es que esta persona es bueno porque nacemos buenos todos, pero le tocó nacer en el barrio aquel, ¿verdad? Donde hay drogadictos, donde hay esto, donde hay aquí, donde esto y aquello, y por eso él va a ser un drogadicto. No, hermanos, también en las colonias, código postal cualquiera, es lo mismo. No, es que este es un delincuente. No. Porque nació en tal código postal. Y esto, no, también, nada más que ellos pagan para que no los X, ¿no? A aquellos no se les nota. Pero es exactamente lo mismo, hermanos. Usted puede ver el esplendor en una familia, en lujos, en cosas y demás. Están igual de perdidos que donde quiera más.
no es que nacemos buenos, como dice la antropología, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra realidad. En los cuales le dice a la iglesia: anduvieron ustedes también en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ellos, ya nosotros no. Entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, dice, no se hagan ahora que ustedes no. Nosotros también andábamos en otro tiempo en eso. Esa es la realidad, hermanos. Siguiendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿dónde estamos nosotros aquí? Los muertos en delitos y pecados, los hijos de ira y de desobediencia y demás. Ya no somos más eso, pero estábamos marcados por esa muerte. Pero acá los amigos de Job le están insistiendo: no, Job, échale ganas, límpiate, abandona todo tu pecado, esfuérzate y preséntate delante de Dios, y entonces todas las cosas van a cambiar en tu vida. Imposible hacerlo. El consejo se oye muy bien. Y como nuestra carne se resiste a una obra terminada, a nosotros nos gusta tener algo que hacer. Por eso, aún la fe que salva es un don de Dios. Sigue diciendo Pablo en Efesios: por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y entonces cualquiera diría: bueno, 99% Jesús, el 1% es fe, yo lo puse. No, dice, pues no, porque es un don de Dios. O sea, Dios nos dio la capacidad de ver a Jesús como el Salvador, y la carne se resiste a eso. Por eso, ¿cuántas veces hemos predicado? No sé si a usted le ha tocado, y a veces no hay uno cómo decir o cómo responder. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Y les han dicho: siempre he creído. ¿Se acuerdan? Sí. Pues si yo siempre he creído. No, es que acércate a Dios. Yo siempre he estado cerca de Dios. La gente no entiende que está perdida. Están muertos en delitos y pecados. No, siempre he creído. No entienden. Hasta que les es revelado de parte de Dios por su Santo Espíritu y les es dado el don de la fe que salva. Hasta que podemos entender. Oye, me pasé toda la vida en la iglesia, fui a todos los cultos, fui a todas las misas, porque aún nuestros niños, hermanos, que usted ve que llevamos al salón ahí en los domingos, ¿no? Ellos tienen que reconocer a Jesús, no solo como su amigo, sí es su amigo, pero igual lo tienen que reconocer como su Salvador. Esa es la realidad. Estamos perdidos, pero Cristo murió por nosotros. Y por eso es que la gente se ofende por esto. Lamentablemente, aún en el contexto, hermanos, del cristianismo, la gente se ofende cuando le dices: no puedes tú, no puedes en tus fuerzas. Porque les quitas el control que sienten tener. Porque lo que dice Bildad y Zoar y los demás, el otro amigo de Job, me deja control. Límpiate y Dios te tiene que bendecir. Es lo que está diciendo, ¿no? O
O sea, simple y sencillamente cambia tu comportamiento, arregla las cosas en tu vida y a Dios no le va a quedar otra más que bendecirte. Eso nos gusta, hermanos, porque nos da el control. No sé si a usted le ha pasado, pero en otro tiempo, antes de conocer la gracia y demás, a un cristiano, y tenía yo una petición delante de Dios y decía, no, ahorita no puedo porque pues, no me va a responder. Entonces mejor el domingo voy a llegar temprano al culto, voy a ir a la escuela dominical y voy a andar ahí y me voy a poner ahí, yo paso a recoger las ofrendas y luego voy a aquí y allá, en la tarde voy a ir a una misión, ¿sí? Y ya, cuando ya he hecho todo eso, ahora sí, Dios, por favor, ¿verdad? Ayúdame con esto. Porque siento que eso me da el control. Y como pasajes como esto, parece que lo están diciendo, ¿no? Por eso les digo, ¿es verdad? Sí, ahí está. Es la verdad que nos enseña el contexto. Y al final de esta historia, todo esto va a ocupar su lugar, ¿sí? Cuando terminemos esta serie, que probablemente será ya el año que entra, y si no, pues Cristo ya habrá venido y allá entenderemos todo, ¿verdad? Pero, porque este libro tiene mucho para aprender, ¿verdad? Sobre la vida aquí. Así que, aunque la antropología, hermanos, diga que el hombre es bueno y que se corrompe según su contexto, usted y yo sabemos y entendemos que estamos perdidos. Por eso necesitamos escuchar el mensaje del Evangelio. Es tan importante, hermanos, y es tan fácil de olvidar, porque la carne se activa. Por eso decía Martín Lutero, a mi iglesia le tengo que predicar la gracia cada semana porque se les olvida. Dice, pero yo me la tengo que predicar todos los días porque se me olvida. Es todos los días, hermanos, ser conscientes de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así que en medio de este mundo, con toda su turbulencia, con todas sus necesidades y angustias, retos, riesgos y demás que nos presenta, tal vez nunca vamos a entender por qué sufrimos. Nunca. Incluso tal vez nunca lo aceptaremos. Es muy complicado. Tal vez nunca encontremos respuesta aquí. ¿Por qué suceden cosas? ¿Por qué no suceden cosas que estamos pidiendo? ¿Por qué enfrentamos pérdidas? ¿Por qué enfrentamos dolor? ¿Por qué enfrentamos luchas? Tal vez no lo vamos a entender. Pero tampoco necesitamos entender eso. Tampoco necesitamos respuesta. No vamos a tener una vida sin problemas, eso es real. Lo único que necesitamos, hermanos, es a Dios con nosotros. Y lo único que tenemos es a Dios con nosotros. Dice el profeta Isaías 41:10, palabras de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios, yo estaré contigo siempre. Por eso el salmista allá en el 46 dice, no se preocupen, aunque vean que los montes se traspasan al mar. Ustedes no tengan miedo, porque yo soy su Dios. Yo soy su Dios, que estoy con ustedes. En el ministerio, hermanos, me ha tocado estar con muchas personas que sufren. Me ha tocado estar también del lado del sufrimiento. Y nunca he podido dar una respuesta a la pregunta ¿por qué? Nunca. Ni lo he intentado, porque seguramente estaría equivocado. Pero cuando encontremos a alguien
que está sufriendo, solo dile: Dios te ama y Dios está contigo. Dios estará siempre contigo. Dios nos ama y Dios ha prometido, hermanos, estar con nosotros. Esa es la única necesidad que tenemos, a Dios. Y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, en medio de las crisis, porque nos ama. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, infinitamente tu bondad, tu misericordia y la oportunidad maravillosa de estar en tu casa. Gracias, Señor, que podamos meditar en tu palabra y encontrar este mensaje, Señor, que libera y que nos da paz. Porque, Señor, es por Jesucristo por quien estamos nosotros hoy limpios. Es por Jesucristo, Señor, por quien toda iniquidad ha sido alejada de nosotros. Es por Jesucristo, por quien nosotros podemos hoy tener acceso a ti, a tu bondad, a tu misericordia, a tus benditas promesas, como dice tu palabra, en Cristo Jesús. Todas tus promesas, Señor, son para nosotros sí. Y así nosotros, Señor, respondemos a ti. Amén. En Cristo Jesús.